Mi hermano perdido hacía mucho tiempo tenía el mismo tatuaje, dijo la camarera. El multimillonario se quedó paralizado por la sorpresa. ¿Y si la persona que te sirve el café tuviera la clave de un misterio que te ha perseguido durante 30 años? Rebecca limpió la barra del Murphy's Diner por centésima vez esa mañana, con sus manos curtidas moviéndose al mismo ritmo que lo habían hecho durante los últimos 8 años. A sus 36 años, se había acostumbrado a la rutina, a la previsibilidad, al suave murmullo de los clientes habituales que sabían su nombre y tomaban el café solo. Pero cuando el elegante coche negro entró en el aparcamiento aquel martes por la mañana, todo lo que creía saber sobre su vida estaba a punto de desmoronarse. El hombre que salió llevaba un traje que probablemente costaba más que su alquiler mensual. Su paso seguro lo llevó a través de la puerta como si fuera el dueño del mundo. Quizás lo fuera, pero no fue su caro reloj ni su peinado perfecto lo que le cortó la respiración a Rebecca. Fue algo mucho más personal, mucho más imposible, que se asomaba por debajo de la manga de su camisa. ¿Desde dónde estás mirando hoy? La mañana había comenzado como cualquier otra en Murphy's Diner, con el familiar sonido del bacon chisporroteando y el café hirviendo. Rebecca llevaba trabajando allí desde su divorcio, hacía 8 años, cuando necesitaba un nuevo comienzo y un sueldo fijo para mantener a su hija adolescente. Los clientes habituales conocían su historia. Madre soltera, trabajadora, siempre con una palabra amable y una sonrisa cálida a pesar de las dificultades que le deparaba la vida. Se había construido una vida tranquila en este pequeño pueblo, lejos del caos de su infancia, en hogares de acogida. James Mitchell se sentó en la mesa 7, la misma en la que solía sentarse la profesora jubilada del pueblo con su crucigrama. Pero hoy la señora Henderson no estaba por ninguna parte. En su lugar, este desconocido, que claramente no era de por aquí, estudiaba el menú plastificado con una paciencia cortés que sugería que estaba acostumbrado a lugares mucho más elegantes. Rebecca se acercó con una cafetera, con su sonrisa ensayada firmemente en su sitio. «Buenos días, Han. ¿Café para empezar?», preguntó, ya alcanzando la taza de cerámica. «Por favor», respondió él, con un ligero acento que ella no logró identificar. «Y gracias». Mientras servía, Rebecca se fijó en sus manos, cuidadas, suaves, las manos de alguien que nunca había realizado trabajos físicos. Pero cuando él alcanzó el azucarero, sus ojos captaron algo que casi le hizo soltar la cafetera. Allí, en la parte interior de su muñeca, había un tatuaje. No era un tatuaje cualquiera, sino un pequeño ancla, con una cuerda enrollada alrededor, idéntico al que ella recordaba de hacía mucho tiempo. «Es un tatuaje poco común», se oyó decir antes de poder evitarlo. James miró su muñeca y luego volvió a mirarla con expresión desconcertada. «Lo tengo desde los 18 años. Me golpearon con...» Hizo una pausa y su rostro se ensombreció ligeramente. Bueno, fue hace mucho tiempo. El corazón de Rebecca comenzó a latir con fuerza. El tatuaje del ancla no era común, especialmente con ese diseño particular de la cuerda. Solo lo había visto una vez antes en un niño asustado de 12 años que había compartido un hogar de acogida con ella durante 3 meses antes de desaparecer de su vida para siempre. Un niño que le prometió que siempre serían familia, pasara lo que pasara. Un niño llamado Jaime. Rebecca se apoyó en la mesa, con la mente dando vueltas. ¿Podía ser este hombre elegante y rico el mismo niño asustado que le había cogido la mano durante las tormentas en el hogar de acogida de los Henderson? Jaime había sido su protector entonces, aunque solo era 2 años mayor que ella. Cuando los otros niños se burlaban de ella por su ropa de segunda mano o por su tartamudeo cuando estaba nerviosa, Jaime intervenía con ese valor tranquilo que le hacía parecer mayor de sus 12 años. «Lo siento», dijo James al darse cuenta de que ella lo miraba fijamente. «¿Va todo bien?» «El tatuaje», susurró Rebecca, con una voz apenas audible. «¿Te lo hiciste con tu hermana?» La taza de café se resbaló de los dedos de James, salpicando café caliente por toda la mesa. Su rostro se puso completamente pálido, y por un momento, Rebecca vio al chico vulnerable que había conocido una vez asomándose tras la fachada del hombre de negocios seguro de sí mismo. «¿Cómo es posible que lo sepas?», preguntó con voz temblorosa. Rebecca se hundió en el asiento frente a él,
con las piernas repentinamente demasiado débiles para sostenerla. Porque tengo uno igual. Se subió la manga, revelando el tatuaje idéntico de un ancla y una cuerda en la parte interior de su muñeca. Mi hermano y yo nos hicimos unos iguales antes de que nos separaran. Su voz se quebró. James se quedó mirando el tatuaje y luego su rostro, buscando rasgos que pudiera reconocer. Después de casi 25 años. «Becca», susurró, utilizando el apodo con el que solo una persona la había llamado jamás. La pequeña Becca de la casa Henderson. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras ella asentía. Todos esos años preguntándose, buscando en las redes sociales cualquier rastro del hermano que le había prometido encontrarla. Todas esas noches en las que había trazado el tatuaje con el dedo, recordando al adolescente que había hecho trabajos ocasionales para ahorrar dinero para sus tatuajes a juego, que había jurado que algún día se reunirían. «Te busqué», dijo James con los ojos brillantes. «Durante años busqué por todas partes. Pero cuando te trasladaron a esa familia de Ohio, los Clark», terminó Rebecca. «Me cambiaron el apellido cuando me adoptaron. Yo también intenté encontrarte, pero Jamie Mitchell había desaparecido. Si este momento te ha emocionado, por favor, dale al me gusta al video». El peso de 25 años de separación se cernía entre ellos, mezclado con la alegría abrumadora de haberse reencontrado. Pero mientras estaban allí sentados, Rebecca notó algo en la expresión de James, una sombra que sugería que su reencuentro podría no ser tan sencillo como ella esperaba. James retiró las manos de la mesa y Rebecca vio el momento exacto en que el hombre de negocios volvió a levantar sus barreras. «Esto es increíble», dijo, pero su tono había pasado de ser emotivo a controlado. «No puedo creer que seas realmente tú». Rebecca sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. «Jamie, ¿qué pasa? ¿No te alegras? Me he pasado toda mi vida adulta preguntándome si estabas bien, si te acordabas de mí». «Por supuesto que me acordaba de ti», dijo rápidamente, pero ya estaba mirando hacia la puerta. «Es que es complicado. Mi vida ahora es muy diferente. Tengo responsabilidades, una empresa, gente que depende de mí». Las palabras golpearon a Rebecca como un golpe físico. Había imaginado este reencuentro 1000 veces. Lágrimas de alegría, promesas de no volver a perder el contacto, tener por fin una familia. Nunca había imaginado una distancia cortés por parte del chico que una vez había compartido con ella su último trozo de pan. «Trabajo para Mitchell Enterprises», dijo en voz baja. «La empresa de limpieza para la que trabajo tiene el contrato de tu edificio de oficinas. Llevo 3 años limpiando los suelos de tu empresa, sin saberlo». La cara de James se sonrojó aún más. «Tú limpias nuestro edificio». La vergüenza en su voz le dolió profundamente. Rebecca enderezó los hombros, recurriendo al orgullo que la había acompañado durante años de lucha. «Sí, limpio suelos y sirvo mesas, y he criado sola a una hija preciosa. No me avergüenzo de mi trabajo, Jaime, pero veo que tú sí. Eso no es», empezó a decir, y luego se detuvo. El silencio se prolongó entre ellos, lleno del ruido de los platos y los sonidos habituales de la cafetería, que había sido testigo de algo extraordinario. «Solía contarme historias sobre ti», continuó Rebecca, con voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. «Cómo habías triunfado, cómo habías encontrado una buena vida. Estaba orgullosa de ti incluso antes de saber en quién te habías convertido, pero nunca imaginé que te avergonzarías de tus orígenes. Por mí». La compostura cuidadosamente construida por James finalmente se resquebrajó. «No me avergüenzo de ti, Becca. Me avergüenzo de mí mismo. Por el hecho de que tenía los recursos para encontrarte y me rendí. Por el hecho de que he estado tan ocupado construyendo muros alrededor de mi éxito que olvidé lo que realmente importaba». ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? ¿Alguna vez has dejado que el orgullo o el miedo te alejen de las personas que más quieres? Cuéntanoslo en los comentarios. La verdad colgaba ahora entre ellos, cruda y dolorosa, pero quizá era justo lo que necesitaban para volver a encontrarse. Rebecca observó cómo años de emociones cuidadosamente controladas
Finalmente rompían la pulida fachada de James. Sus hombros temblaban mientras se enterraba el rostro entre las manos. Y, de repente, volvió a ver al niño asustado de 12 años. El niño que lloraba en silencio en su almohada para que los otros niños adoptivos no lo oyeran. Durante años tuve pesadillas en las que te perdía, susurró. Cada vez que cerraba los ojos, te veía llorando mientras se llevaban. Me prometí a mí mismo que tendría tanto éxito como para poder cuidar de ti, para darte todo lo que te merecías. Pero en algún momento del camino, me convertí en alguien a quien ni siquiera reconozco. Rebecca se deslizó hasta su lado de la mesa, y su instinto de camarera se activó cuando cogió servilletas para secarle las lágrimas. Oh, Jamie, tenías 14 años. No podías haber impedido que nos separaran. Pero yo podría haberme esforzado más por encontrarte más tarde. Podría haber contratado a investigadores, haber utilizado mis contactos. Él la miró con ojos que reflejaban décadas de arrepentimiento. En cambio, me dije a mí mismo que estarías mejor sin el recuerdo de esos horribles años en el hogar de acogida. No todos fueron años horribles, dijo Rebecca con delicadeza. Los 3 meses que pasamos juntos fueron algunos de los más felices de mi infancia. Me enseñaste a ser valiente, a defenderme. Me enseñaste lo que significaba tener a alguien que se preocupara por mí. James sacó su teléfono con dedos temblorosos y buscó una foto. Todavía tengo esto, dijo, mostrándole una foto arrugada de 2 niños con sonrisas idénticas y los brazos entrelazados. La he llevado en todas mis carteras durante 25 años. Rebecca se quedó sin aliento. Había perdido su copia hacía años en una de sus muchas mudanzas, pero volver a verla le trajo un torrente de recuerdos. ¿Cómo le habían rogado a la señora Henderson que les hiciera esa foto? ¿Cómo habían prometido recordar siempre ese momento? Yo también tengo algo, dijo Rebecca, sacando un pequeño objeto de su bolsillo. Era una piedra lisa pintada de azul que Jaime le había dado el último día que pasó en casa de los Henderson. Me dijiste que la guardara para no olvidar nunca que en algún lugar había un hermano que me quería. El gran avance se produjo cuando James finalmente la miró directamente a tus ojos y no vio juicio, sino el mismo amor incondicional que habían compartido de niños. Si te ha gustado esta historia y quieres ver más relatos conmovedores como este, suscríbete a nuestro canal. Quiero conocer a tu hija, dijo de repente. Quiero saberlo todo sobre tu vida y quiero que tú conozcas la mía, mi verdadero yo, no el que he estado ocultando. 3 horas más tarde, la hora punta del almuerzo en Murphy's Diner había pasado, pero Rebecca y James seguían en la mesa 7, rodeados de tazas de café vacías y las historias de toda una vida. Rebecca había llamado a su jefe para explicarle que necesitaba la tarde libre por una emergencia familiar. La mejor clase de emergencia, había dicho con lágrimas en los ojos. James se había enterado de la existencia de la hija de Rebecca, Katie, una brillante joven de 17 años que quería estudiar ciencias ambientales. Había oído hablar de las dificultades y los triunfos de Rebecca, de su silenciosa fortaleza para construir una vida desde la nada. Rebecca había descubierto que el éxito de su hermano venía acompañado de su propia soledad, que a pesar de su riqueza y sus logros, nunca se había casado, nunca había tenido hijos, nunca se había permitido acercarse lo suficiente a nadie como para arriesgarse a sufrir de nuevo el dolor de la pérdida. Quiero ayudar con la matrícula universitaria de Katie, dijo James mientras el sol de la tarde se colaba por las ventanas del restaurante. Jamie, no. Rebecca negó con la cabeza. No es por eso por lo que te hablé de ella. Nos va bien por nuestra cuenta, lo sé. Has hecho un trabajo increíble criándola, pero déjame ser su tío. Déjame formar parte de su vida y de la tuya. No como un benefactor adinerado, sino como familia. Se inclinó y le apretó la mano. He pasado 25 años tratando de llenar el vacío que dejaste cuando te llevaron. No quiero perder otro día más. Rebecca sonrió entre lágrimas. Ella te va a querer. Siempre ha querido tener un tío, y hace las mejores galletas con trocitos de chocolate, casi tan buenas como las que hacía la señora Henderson. ¿Te acuerdas de ellas? James se rió, la primera risa sincera que Rebecca le había oído en todo el día. ¿Cómo podría olvidarlo? Siempre me salvaste.
la más grande. A medida que la tarde daba paso a la noche, hicieron planes, planes reales. Cenas de domingo, vacaciones familiares, todos los momentos cotidianos que volverían a entrelazar sus vidas. James empezaría a ir al restaurante con regularidad, no como cliente, sino como el hermano que quería formar parte del mundo de Rebecca. Ya había cancelado 2 reuniones importantes y apagado su teléfono, declarando que este era el asunto más importante que había tratado nunca. Cuando finalmente se levantaron para marcharse, James abrazó a Rebecca durante 30 segundos más de lo necesario y que parecían 30 años de retraso. Te quiero, hermanita, le susurró. Yo también te quiero, hermanito, le respondió ella. Los tatuajes de anclas en sus muñecas se presionaron al abrazarse, símbolos del vínculo que había sobrevivido al acogimiento familiar, la separación y décadas de incertidumbre. Por fin estaban en casa, no en un lugar, sino el uno con el otro. Si te ha gustado esta historia sobre la familia, el amor y las segundas oportunidades, dedica un momento a darle a me gusta a este video, comparte tus opiniones sobre las reuniones familiares en los comentarios y suscríbete para ver más historias conmovedoras que celebran los vínculos que dan sentido a la vida. A veces, los encuentros más importantes tienen lugar en los lugares más comunes.